Bienvenidos los caldenses a Infocívica, el espacio radial producido por la Corporación Cívica de Caldas que le informa semanalmente sobre los asuntos públicos de la ciudad y el departamento. Resumen de la actualidad política y social de nuestra región. Conducido por Adriana Villegas Botero. Bienvenidos a una nueva emisión de Infocívica, el programa producido por la Corporación Cívica de Caldas, una ONG de Manizales que desde hace 34 años se dedica a la defensa del interés colectivo. En el programa de hoy vamos a darle la bienvenida a el nuevo director de la Corporación Cívica de Caldas, quien fue elegido por la Junta Directiva hace 15 días y quien llegará a trabajar en esta ONG a partir del 15 de octubre. Camilo, cordial saludo, gracias por estar con nosotros en Infocívica. Camilo, usted es abogado constitucionalista de la Universidad Javeriana y tiene un magíster en periodismo de la Universidad de los Andes. Cuéntenos en primer lugar cómo fue el proceso de selección o su revisión de la hoja de vida para este cargo. Un saludo, Ana María. Muchas gracias a usted pues por dar esa bienvenida tan calurosa. Pues para arrancar, digamos, hay una invitación a participar de una convocatoria ante la renuncia pues de la directora saliente, que es Adriana Villegas. Yo pues siempre he hecho mucho seguimiento de las labores de la corporación. Incluso en algún momento logré trabajar con ella pues en llave, cuando estaba en la Secretaría de Transparencia en Bogotá. Así que de una mandé la hoja de vida y pues esperando la posibilidad de esta oportunidad, y pues se dio. Digamos que confiaron en mí, la Junta Directiva confió en mí y pues estoy muy contento y muy dispuesto a empezar. Bueno, cuéntenos sobre su trayectoria profesional, Camilo, ¿en dónde se ha desempeñado y qué roles ha ocupado? Bueno, digamos que cuando terminé mi carrera de Derecho y estaba haciendo la especialización, pues tuve la oportunidad de participar, de trabajar dentro del Consejo de Bogotá. Fui asesor de un concejal de Bogotá, de Carlos Fernando Galán, senador. Y fue una oportunidad muy importante porque pues pude conocer temas urbanos, sobre todo, pensar mucho el tema de las ciudades para el siglo XXI, pensar los retos en temas de movilidad, en temas ambientales, que creo que eso pues ha sido algo muy favorable. Digamos, sigo con él a la Secretaría de Transparencia, cuando a él lo nombra secretario de Transparencia, y ahí digamos soy asesor sobre todo para dos cosas, para el tema de la implementación de la política pública de anticorrupción, sobre todo lo que tenía que ver en materia de derechos humanos, de cómo aplicar la política anticorrupción a ese sector, y en la construcción de la ley de acceso a la información pública, que finalmente fue promulgada en el año 2014, pero pues estábamos trabajando en esa época, era el año 2012, la estábamos trabajando desde entonces, y creo que es una ley muy valiosa con la que espero poder trabajar mucho en las labores de la corporación. De ahí, digamos, ya me retiro un poco como de esas líderes de la política. Creo que ya había aprendido lo suficiente y llego al sector de los derechos humanos, ¿sí? Arranco una labor muy importante que fue con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue reconstruyendo la violencia contra periodistas en Colombia en los últimos 40 años. Y a raíz del trabajo con el Centro de Memoria Histórica termino vinculado a la Fundación para la Libertad de Prensa, que es el último trabajo, digamos, que tengo. Paralelo a todo esto, todo el tiempo estuve trabajando en el sector de derechos humanos con la Universidad Javeriana, pues que es mi alma mater. Trabajé con desplazados, una clínica jurídica en el caso de Las Pavas, en el caso, digamos, varios casos acá en Bogotá sobre el tema de territorialidades urbanas. Así que me he movido mucho como en el sector de lo que tiene que ver con la lucha contra corrupción y el sector de los derechos humanos. Camilo, usted pues es muy joven. ¿Hace cuánto tiempo se fue para Bogotá? ¿Por qué motivo se fue para Bogotá? En primer lugar, antes de preguntarle por qué se quiere devolver. El motivo motivo que tiene cualquier joven que sale de un colegio de Manizales, de pronto con aspiraciones de conocer otros terrenos, otras universidades. Digamos que yo nunca tuve pues como un rechazo al futuro académico dentro de Manizales. Incluso yo me presenté a la Universidad de Caldas cuando me presenté a Derecho, pero digamos que se dio la oportunidad de venir a Bogotá y de pronto había como retos interesantes que había como en la cabeza. Yo llegué a Bogotá a los 18 años, recién graduado del colegio. Yo estudié en el Colegio de San Luis,
y llegué a Bogotá directamente a la Javeriana, casi que de la mano con los azubitas seguía. Y, y pues bueno, la verdad, yo siempre he dicho que yo pues vine a Bogotá, de verdad es una ciudad que he querido mucho y he aprovechado mucho, pero nunca me pude desprender de Manizales. Nunca pude, seguir yendo mucho, muy en contacto con los temas políticos de Manizales, los temas de la administración pública de Manizales. Coincidió con mientras yo viví en Bogotá, pues vivimos muchas dificultades, el tema del aeropuerto, Manizales sin agua. todo el tema de las alcaldías de Juan Manuel Llano, la gobernación de Mario Aristizábal, como que todo lo que eso trajo hasta hoy, ¿no? Pues digamos que tenemos como tantas inquietudes aún como caldenses. Eso hizo parte de no poderme desprender, fue el hecho de que yo seguía escribiendo en La Patria y muy en contacto con La Patria, pues obviamente porque mientras estudié Derecho también tenía una gran fascinación con el periodismo y por eso después también hice una maestría en periodismo. Así que yo vine a Bogotá, pero nunca me he logrado desprender de Manizales. Bueno, y ahora cuéntenos por qué se quiere devolver. Hombre, yo creo que hay inicialmente yo diría, primero, que hay parte de que no hay, desde que no me he podido desprender, es un amor pues muy profundo pues, por la tierra de uno. Segundo, creo que la oportunidad que me da la corporación pues es una oportunidad de volver a aportar justamente lo que yo creo que le puedo aportar a la ciudad, que es conocimiento y algo de experiencia en los temas que la corporación viene trabajando. Así que creo que son pues la conjunción de esas dos cosas, un poco el amor y el no poderme desarraigar y esta oportunidad que me brinda la corporación. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Bueno, hablemos justamente, Camilo, de esos temas en los que usted siente que puede aportar, los temas en los que viene trabajando la corporación. ¿Qué tanto sabe usted sobre lo que ha venido trabajando la Corporación Cívica de Caldas, lo que tiene que ver con la lupa a la contratación? ¿Seguirán esos procesos? Lo que tiene que ver también con los diálogos de región que coordinan entre la Corporación Cívica de Caldas y La Patria. ¿Continúan también todas esas actividades? Sí, digamos, en este proceso de empalme con Adriana Villegas, pues hemos logrado tener muy buena comunicación y hoy puedo yo decir que la idea es que esos proyectos se mantengan. Digámoslo, yo creo que Adriana puede decir que ha entregado una corporación de alguna forma muy fortalecida en esos proyectos y sería pues un error no continuar con ellos. Así que la idea es continuar con ellos. Obviamente, cuando yo digo que lo que le puedo aportar es intentar potenciar con ciertas cosas. A mí se me ocurre, por ejemplo, que el tema de la lupa de contratación tiene que venir con un fortalecimiento muy fuerte de lo que venía hablando de la ley de acceso a la información pública. La ley de acceso a la información pública es una ley que es muy nueva, lleva apenas 2 años en Colombia. Yo venía trabajándola con periodistas acá en Bogotá con la FLIP, pero la idea es que eso no solo es para periodistas, es para cualquier ciudadano, para cualquier veedor, y es lograr que la ciudadanía aprenda a usar las grandes herramientas que tiene la ley de acceso a la información pública, que es una ley de mucha relevancia para el país. Y yo creo que eso lo que va a invitar es a potenciar mucho más la lupa de la contratación, porque es una ley que nos está diciendo cuáles son las pistas que tenemos para poder acceder a la información contractual de los municipios, del departamento, y eso pues creo que lo va a potenciar. Además de ello, creo que puede resultar muy interesante, y yo creo que ahí los diálogos de región pueden ser como otro puente, o sea, se pueden convertir en un puente muy fácil entre la lupa de la contratación y los diálogos de región, y es empezar a plantear ya desde el punto de vista cualitativo como resultados y visiones o buenas prácticas que la corporación puede empezarle a proponer a los funcionarios públicos en Manizales, ¿no? A partir de las recurrencias que encontremos, de los lugares comunes que encontremos en esa revisión tan importante que ha venido haciendo la lupa a la contratación, pues poder plantear como esas como cosas ya más cualitativas y sugerencias, digamos, sobre todo a las entidades de control de cómo ve la corporación, cómo ve la ciudadanía un efectivo control fiscal o disciplinario en el departamento. Eso, digamos, yo creo que por el lado de la función de veeduría de la corporación puede potenciarse mucho más. Camilo, también quiero preguntarle por aspectos relacionados con ese empalme que usted menciona que está haciendo con Adriana Villegas. ¿Qué otros asuntos, digamos, siente usted que es importante que se siga dedicando o que empiece a dedicarse la Corporación Cívica de Caldas?
Bueno, yo creo que la corporación cívica siempre ha sido una bandera y una palabra que he usado mucho y pues que tiene su propio nombre, que es el tema del civismo. Y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención y yo creo que quizás la corporación, una aspiración con la que yo llego es que esa palabra la explotemos al máximo. ¿En qué sentido? Uno tiende a pensar que la palabra civismo pues está muy atada como al cumplimiento de ciertas maneras de la ley, de ciertas normas de conducta dentro de una sociedad. Yo creo que eso es muy importante, pero yo creo que por el lado del civismo, desde la corporación, intentando sumar esfuerzos con la sociedad civil de Manizales y Caldas, lo que podemos empezar a hacer es empezar, ir como extendiendo un poco esa idea del civismo hasta el punto de que como ciudadanos podamos proponerles nuevas formas, nuevas maneras y nuevas normas de conducta a nuestros gobiernos y en últimas a la sociedad. Ahí es donde yo creo que hay un puente muy fuerte donde la corporación puede insertarse en lo que viene siendo grandes discusiones mundiales sobre el urbanismo, ¿sí? Hoy en día hay grandes discusiones alrededor de las ciudades bajas en carbono, alrededor de los derechos de los peatones, de las preguntas de qué vamos a hacer con los automóviles en las ciudades. Y yo creo que la corporación, en esa gran función que ha tenido dentro del civismo, puede empezar al menos plantear esas discusiones en Manizales, cómo las vamos a llevar a cabo. Hace poco estaba pensando, por ejemplo, con amigos que vienen defendiendo mucho el tema de los peatones, y una de sus grandes batallas es lograr construir pasos peatonales sin semáforos, por ejemplo. Y yo les contaba que en Manizales, en la avenida principal, hay muchos pasos peatonales sin semáforos, y ellos no me creían. Y de alguna forma, pues cuando yo, como que también hice las reflexiones, pues yo creo que Manizales, por sus propias dinámicas geográficas, culturales, ha venido proponiendo cosas sin darse cuenta que podrían ser podrían explotarse muchas discusiones mundiales alrededor del urbanismo. Y creo que la corporación en esa otra llave del civismo puede empezar a explotar mucho más. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Bueno, Camilo, otro asunto importante que hay que conversar con usted es uno que dejamos planteado en el programa que le hacíamos de despedida a Adriana Villegas hace algunos programas. Y hablábamos con ella sobre la vuelta a poner en funcionamiento del Observatorio del Consejo y de la Asamblea de Manizales, o el Observatorio del Consejo de Manizales, que durante algún tiempo tuvo la Corporación Cívica de Caldas. ¿Ese interés de la Corporación Cívica de Caldas le interesa a usted, Camilo Vallejo, que ese tipo de observatorios de pronto puedan volver a la Corporación Cívica de Caldas? Sí, a mí me interesa mucho. Pues como Adriana los ha dicho, pues el reto es un tema financiero, digamos, de cómo podemos conseguir los recursos para eso en la medida en que demanda ciertos recursos que hoy en día la corporación pues no está en la capacidad de asumir. Y yo creo que pues ahí habría como varias estrategias. Una es, yo creo que volver a fortalecer la idea y empezarla otra vez a promocionar y mostrar sus beneficios. Creo que con la idea de procurar que los recursos que se consigan sean para montarlo, pero con miras a que tendremos que buscar autofinanciamiento después, de tal forma que el observatorio no dependa de un solo proyecto. También otra estrategia es empezar a buscar alianzas, ¿sí? Creo que en su momento, cuando estaba el observatorio, al día de hoy creo que Manizales ha tenido ya, primero, han llegado más organizaciones interesadas en los temas de la ciudad, de la sociedad civil. Segundo, creo que hay más disposición de pronto del sector privado de empezar a asumir, de empezar a financiar iniciativas privadas o ciudadanas de este tipo. Pero digamos que es el reto es financiero, pero por supuesto quisiéramos hacerlo. Digamos que ahí lo que nos toca es ponernos a trabajar gente, intentar buscar muchas alianzas de tal forma que podamos irlo recuperando. Yo creo que la importancia de esos observatorios tiene que ver con algo que ya dije, y es los resultados que puedan surgir de ahí, las cosas cualitativas que podamos concluir, como que al final del periodo del consejo nosotros pudiéramos decir, vea, las prácticas que se están repitiendo, no las volvamos a hacer. Yo a veces siento que hay algo con lo que vengo obsesionado, obviamente por mi trabajo con los temas de memoria histórica. Obviamente yo vengo trabajando con temas de memoria histórica alrededor del conflicto, pero a veces me he preguntado mucho si los temas de memoria histórica no tendrán también mucho que ver con el tema de lo público, de la administración pública, de la corrupción. Y qué bonito, digamos, que Manizales
tantas dificultades o tantos errores que hemos cometido administrativamente con algunos de nuestros proyectos que hoy en día siguen emproblemados, que bonito reconstruir en una especie de memoria histórica, volver, que la gente entienda qué fue por el que falló, porque las entidades de control no han podido hacerlo. Y eso sería muy interesante. Yo creo que eso es otra cosa que podríamos intentar hacer y apostarle mucho a las cosas cualitativas, que la gente entienda muy bien qué es lo que ha pasado y sobre todo qué es lo que no podemos repetir. Otro asunto interesante es que la corporación cívica se llama Corporación Cívica de Caldas. No solamente abarca el territorio de Manizales, sino el de todo el departamento. ¿Qué hacer en cuanto a la corporación cívica, las líneas de acción de la Corporación Cívica de Caldas en otros municipios diferentes a Manizales? No, yo creo que lo bueno de Caldas, yo creo que es la diversidad. Y esa diversidad creo que se ha venido reflejando a futuro. Yo creo que cada región del departamento ha venido planteándose un futuro muy distinto y da mucho a uno pues como de retos y cosas interesantes. Por ejemplo, yo veo con mucho beneplácito, digamos, todos los impulsos, creo que industriales, económicos que se vienen adelantando desde la Dorada, por ejemplo. ¿Sí? Las últimas administraciones de la Dorada han intentado volver esa zona de Norcasia, la Dorada, un foco muy importante de proyección económica e industrial. Y eso lo que permite es que haya proyectos que hay que empezar de la mano con ellos, a ir a observarlos, a ir a mirar qué están haciendo. De otro lado están, por ejemplo, todos los proyectos culturales del occidente, el caso de Río Sucio, el caso de Anserma, algunos proyectos culturales del norte, por ejemplo, que muchos están recibiendo recursos públicos y muchas veces vienen con discusiones dentro de los mismos pueblos de si están ejecutando bien o no, y creo que hay buenas opciones de hacerlo. Por ejemplo, aquí en Bogotá, entidades como Finditer, como el Ministerio de Cultura, han venido profesionalizando todo el tema de la gestión cultural, por ejemplo, y en esa medida que cómo podemos insertarnos en esos proyectos. Y está el tema del paisaje cultural café. Yo lo que siento es que en la medida en que cada región se ha venido proyectando de diferentes maneras, se han tenido que llenar de proyectos y de cosas por hacer, y en esas cosas por hacer es que la corporación puede insertarse. Bien, como lo decía, desde la punta de la veeduría, y es que los recursos que se inviertan ahí se inviertan bien, haciendo de pronto llamados, observaciones, de lo que nos parece a nosotros que podría hacerse, o las discusiones que deberían darse, o bien desde la parte del civismo, como hemos dicho, de cómo creemos nosotros que pueden pues las sociedades, los conglomerados urbanos, o en últimas en relación con las comunidades campesinas del departamento. Soy Julia Inés Mesa, tengo 38 años, soy manizaleña y dermatóloga de la Universidad de Caldas. Yo me vinculé a la Corporación Cívica de Caldas desde hace algún tiempo porque me di cuenta que ahí hay personas idóneas que saben cómo hacer la veeduría sobre los temas administrativos de la ciudad, que uno muchas veces se queda como en la crítica y no sabe de qué forma poder ayudar. Y me di cuenta que es un trabajo serio, un trabajo honesto y que realmente pues puede impactar en las decisiones de Manizales. Participe. Únase a otros manizaleños y caldenses que velan por el interés colectivo a través de la Corporación Cívica de Caldas. Hacerlo es fácil. Ingrese a www.corporacioncivicadecaldas.com, escriba a gerencia@corporacioncivicadecaldas.com o llame al 884-1338 y aquí le contamos sobre las opciones de vinculación. Corporación Cívica de Caldas, velando por el interés colectivo desde 1982. Bien, Camilo, otro asunto interesante que hay que hablar es sobre la labor comercial que hay que hacer y el constante llamado a lo que se conoce como las fuerzas vivas de Caldas, del departamento, para que hagan parte de la Corporación Cívica de Caldas y fortalezcan también el músculo financiero de la Corporación Cívica de Caldas. En ese sentido, ¿usted qué tiene planteado? Bueno, yo creo que el esfuerzo que se ha venido haciendo es importante, hay que continuarlo. Mi aspiración sí es buscar de alguna forma que la corporación tenga cada vez menos dependencias como estas donaciones que muy amablemente muchas personas han querido sumarse, pero en la medida en que nosotros podamos esas donaciones reforzarnos con proyectos, reforzarnos con donantes a nivel nacional, incluso internacional, como ya la corporación lo ha hecho, pues podemos fortalecernos mucho más. Yo creo que la labor que se ha hecho dentro del departamento para buscar esos recursos ha sido buena, con las dificultades que todo ese tipo de iniciativas trae,
pero sí hay que meternos de lleno. Yo creo que hay un reto muy importante en que la corporación se logre insertar como en los circuitos grandes de los donantes, de proyectos un poco más macro, de buscar socios para ejecutar proyectos y recursos en otras ciudades de Colombia. Y yo creo que la gran aspiración mía es que a ese tema, como se ha venido haciendo, profundicemos mucho más la búsqueda de recursos que no tenga que depender necesariamente de los socios o de los donantes, digamos que muy amablemente se suman. Bueno, pues Camilo Vallejo, abogado constitucionalista, magíster en periodismo de la Universidad de los Andes. Antes de finalizar esta conversación, cuéntenos para cuándo está previsto su llegada a Manizales y cuándo podemos visitarlo en el edificio Don Pedro, en la oficina de la Corporación Cívica de Caldas. A partir del 10 de octubre ya estaría yo allá atendiendo a quien quiera tomarse un tinto conmigo o molestando a los que tengan que molestar para que me regalen un tinto. Bueno, pues Camilo, muchas gracias por atender los micrófonos de Infocívica y por estar con nosotros en este primer programa en su compañía. Esperamos que este ejercicio de comunicaciones también continúe de su mano. Bueno, muchas gracias, Ana María. Hasta aquí esta emisión de Infocívica, el magazín semanal de la Corporación Cívica de Caldas que le informa sobre los asuntos públicos de Manizales y Caldas. Los esperamos en 8 días para una nueva emisión.